Enemigo localizado. Enemigo localizado. Poniendo vendaje. Enemigo localizado. Bien derribado. Torreta defensiva en funcionamiento. Bien derribado. Reloading! Golpe enemigo. Weapon here. Suministros de combate en descenso. La zona segura se está moviendo. Estoy siendo atacado. Enemigo localizado. I'm bandaging! Libera el impacto vórtice. Poniendo vendajes. Me han derribado. Me han dado. Enemigo localizado. Objetivo destruido. Enemigo localizado. Estoy siendo atacado. Me han derribado.
a loser! La zona segura se ha redefinido. ¡Me han dado! Ve a la ubicación señalada. Golpe. Ve a la ubicación señalada. Ve a la ubicación señalada. La zona segura se está moviendo. I'm under heavy fire. Let it burn! Enemigo localizado. A las barreras defensivas. Enemigo localizado. Aquí hay un arma. Aquí hay un arma. Aquí hay un arma. Estoy siendo atacado! Golpe enemigo. Aquí hay un arma. Aquí hay un arma. Appreciate it, pal. Aquí hay un arma. Weapon here. Aquí hay un arma. Appreciate it, pal. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemy hit. Estoy siendo atacado. La zona segura se ha redefinido. Suministros de A las combate en barreras descenso. defensivas. Enemigo localizado. Aquí hay un arma. I'm bandaging. Enemigo localizado.